Hola amigos, soy Ariel Pavón y voy a compartirles hoy un texto que se llama Un escritor. Una vez escribí un libro, no importa saber de qué trataba, no importa saber si era bueno, era un libro que yo escribí. La noche en que lo terminé abrí una botella de vino, de esas que uno guarda para ciertas ocasiones. Era octubre y yo estaba alborotado, porque había terminado mi libro después de tanto esfuerzo, porque el aire estaba tibio y olía a flores, porque deseaba a una mujer que acaso me correspondiera. En suma, estaba feliz aquella noche como se está feliz muchas veces en la vida. Mi libro era grande, cómodamente superaba las 300 páginas. Muchas de ellas las había escrito a mano, en cuadernos que fueron quedando por la mitad. Las iba pasando en limpio y a partir de cierto momento me disgustaba seguir escribiendo en un cuaderno usado. La palabra fin la escribí solo en la computadora, solo allí estaba completo mi libro. Mientras terminaba la copa de vino, pensé que aún no era verdad que el libro existiera. Era un archivo en la máquina, una cosa sin peso y sin dimensión. Hacía falta tocarlo y yo no lo podía tocar. Hacía falta olerlo y yo no lo podía oler. Eso me apenó un poco porque recordé lo que me había costado publicar los otros libros que andaban por ahí y que llevaban mi nombre en la tapa. Un escritor nunca publica fácilmente, mucho menos con regularidad. Cuando lo hace es porque ha pagado la publicación, porque tiene un amigo editor o encuentra otro para quien publicarlo es importante. A la larga puede que uno se haga conocido y ya no deba hacerse historias por cosas como estas, pero yo no era conocido, no tenía un editor amigo ni otro que me admirase, tampoco tenía dinero. Solo tenía mi libro, que ni siquiera era eso, una luz blanca en la pantalla y tal vez el recuerdo del trabajo que me había dado. Sentí que podía invadirme cierta desazón, pero no le di el gusto. Bien pensado, nunca había tenido editor ni dinero. Había conseguido ambas cosas para cada ocasión, no importa lo tortuoso que pudiera resultar aquel proceso. Cuando, como se dice, me publicaron sin pedirme nada a cambio, fue porque se dieron ciertas notables circunstancias que espolearon felizmente el deseo de un editor por publicar, y yo, oportuno, estaba ahí con mi libro, a tiro, como también se dice. Pero yo sabía que esas casualidades son tan fortuitas como haber escrito un libro realmente bueno. Pensé, sentado en mi sillón, copa en mano, que por cierto este libro que acababa de terminar no era tan bueno como el primero que escribí, aunque sin duda era mucho mejor que el cuarto, por ejemplo. Me reía de mí mismo, tan hábil siempre para ponerme a pensar lo que sería de mi libro si conseguía publicarlo y conseguía después, porque no siempre van juntas esas cosas, que alguien lo leyera. Pero por otra parte me dije, el libro estaba escrito, ¿qué podía importar lo demás? Era el punto de vista romántico. Después pensé que sin lector no hay libro, era el punto de vista realista. Así en mi interior, en esa noche cálida de octubre, con mi segunda copa de vino en la mano, mis dos puntos de vista se pusieron a reñir. De eso era de lo que me reía. En fin, me dije en voz alta, estaba solo, ¿quién me oiría? Ustedes quédense peleando, que yo saldré al balcón a terminar esta excelente copa. Así lo hice. El cielo era un campo de estrellas y la luna resplandecía detrás de un ciprés. Respiré hondo, miré hacia la calle. Algunas personas pasaban de a rato. Si ellas supieran, me dije entonces, si ellos supieran que yo acababa de terminar un libro, que los invitaría ahora mismo a subir a mi casa, destaparía otra botella y brindaría con ellos. Imaginé que alguno de esos desconocidos había leído otro libro mío. Imaginé que lo recordaba y que ya en el colmo de la generosidad me hablaba de él. Me decía cosas muy sensatas como me interesó mucho, se nota que está escrito con delicadeza y dedicación. Me hizo pensar en tal autor, me llamó mucho la atención este personaje.
Yo lo escuchaba con placer, barruntando que era otro escritor como yo, porque me adulaba sin decirme si el libro le había gustado o no, pero eso no me importaba, porque con la excusa de hablar de mi libro, habíamos terminado hablando de novelas que a los dos nos habían conmovido, y eso nos amigaba más de lo que podría hacerlo su admiración por mi prosa. Cierto que al final, cuando nos despedíamos, él me decía, intentando sonar casual, que también había publicado tal novela y que me la haría llegar. Pero no había por qué afligirse. La charla había sido tan buena que de verdad nos hacíamos amigos y después algunas noches nos juntábamos a beber y a hablar de libros y terminábamos esos encuentros cantando. Esa fantasía tenía yo aquella noche y era como un cuento que me daba mucho placer. Volví a entrar y envié mensajes a algunos amigos para contarles que por fin había terminado el libro. La mayoría de mis amigos no lee ni escribe y por eso me felicitaron grandemente como a un héroe que acababa de realizar una nueva proeza, aunque después de la primera las otras para ellos no tenían el mismo sabor, pero lo hicieron muy bien y se los agradecí. Yo necesitaba esa noche felicitaciones, tal vez porque me sentía más exaltado que otras veces a causa de octubre, del calor, del vino y de la mujer que deseaba, a la que no me atrevía a llamar por temor a que quisiera venir a verme. Nada hubiera sido más delicioso, pero esa noche yo disfrutaba más del deseo de tenerla que de recibir su visita. Pero mi euforia también se debía, pienso, al hecho de imaginar que, después de todo, ese libro que acababa de terminar sí era mejor que los otros. Era el mejor que había escrito. Nunca antes había alcanzado tales cimas poéticas, jamás había pergeñado una trama más sólida. No era cierto, lo sabía. Pero después del vino y el balcón, de la luna brillando detrás del ciprés, después de las felicitaciones de mi amigo y de mi vacilación por llamar a la mujer deseada, no podía quitarme esa sensación. Caramba, y qué buen escritor había resultado ser. Esas cosas me pasaron esa vez que terminé un libro. Sigo escribiendo, desde luego, aunque ahora ya pasaron algunos años.